La guerra del fin del mundo, por Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa, Perú, en el año 1936, es uno de los escritores más destacados de la literatura universal y una figura clave en el llamado boom latinoamericano. A lo largo de su extensa carrera, Vargas Llosa un narrativo rico y complejo que lo ha convertido en un referente literario. En el año 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura, consolidando su legado como uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Su obra abarca novelas emblemáticas como La ciudad y los perros en el año 1963, La casa verde 1966 y Conversación en la catedral en 1969, que reflejan su interés por los conflictos sociales y políticos de América Latina. La guerra del fin del mundo, 1981, publicada durante su madurez literaria, se considera una de las obras más ambiciosas y complejas de este autor. Inspirada en la Guerra de los Canudos en Brasil, esta novela muestra la capacidad de Vargas Llosa para combinar investigación histórica, profundidad psicológica y reflexión filosófica en una narrativa épica. Con la Guerra del fin del mundo, Vargas Llosa demuestra no solo su dominio en la narrativa, sino también su interés por explorar los dilemas universales que surgen en los momentos de crisis históricas, utilizando el sarteao brasileño como escenario de una lucha entre fe, poder y modernidad. En esta novela, el autor plantea preguntas fundamentales como, por ejemplo, sobre la naturaleza del fanatismo y la capacidad del ser humano para la violencia y el sacrificio. Este análisis detallado explora cómo Vargas Llosa logra convertir un episodio histórico en una obra de arte literaria que sigue resonando con los lectores de hoy en día. Resumen detallado de La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. La novela comienza describiendo el Sertón, una región árida y desolada del nordeste de Brasil, que sirve como escenario de la historia. Este paisaje inhóspito que condiciona la vida de sus habitantes introduce al lector en un mundo de pobreza extrema y aislamiento, donde la religión y el mito tienen un poder inmenso. En este contexto surge Antonio Conselheiro, un líder religioso carismático que, tras años de vagar por los pueblos de Sertão, predicando la palabra de Dios, establece una comunidad de canudos en un lugar apartado que atrae a millares de personas desesperadas. Ascenso de canudos y la figura de Antonio Conselheiro. Antonio Conselheiro predica un mensaje apocalíptico denunciando a los varones de la República y llamando a la resistencia contra las leyes republicanas que considera contrarias a la voluntad divina. Su comunidad de canudos crece rápidamente, atrayendo a marginados, campesinos, empobrecidos, antiguos esclavos, bandidos y otros desposeídos. Para ellos, Canudos se convierte en un refugio espiritual y físico, un lugar donde pueden encontrar redención y esperanza. La expansión de Canudos y el mensaje de Conselheiro despiertan el temor de las autoridades republicanas, que lo ven como una amenaza al desorden establecido. La región se convierte en un hervidero de tensiones, mientras la comunidad, guiada por su fe y su rechazo al mundo moderno, se organiza para resistir cualquier ataque externo. Primeros enfrentamientos. El gobierno republicano, malinterpretando la naturaleza del movimiento de Canudos, lo considera una rebelión monárquica. Envían una primera expedición militar para sofocar la comunidad. Sin embargo, los habitantes de Canudos, liderados militarmente por figuras como João Abade y Pajeú, resisten heroicamente, derrotando a las tropas gubernamentales en un enfrentamiento que exponen la subestimación de las autoridades. Tras esta derrota inicial, el gobierno se ve humillado y lanza nuevas expediciones, cada vez más grandes y mejores armadas. Los combates son brutales y Vargas Llosa describe con minuciosidad la crudeza de las batallas, mostrando tanto el heroísmo como la violencia irracional de ambos bandos. Perspectivas múltiples.
Mientras el conflicto escala, la narrativa se enriquece con múltiples perspectivas. Se muestra a los seguidores del consejero unidos por la fe y la desesperación, pero también a los soldados republicanos cuya misión era marcada por la incomprensión y el prejuicio hacia los habitantes de Canudos. El periodista, un forastero curioso y racional, sirve como una figura observadora que intenta comprender el choque entre las dos fuerzas aparentemente irreconciliables. Por otro lado, personajes como el barón de Cañabrava, representante de la oligarquía local, revelan los intereses económicos y políticos detrás del conflicto. Su visión cínica y pragmática contrasta con el fervor religioso de los habitantes de Canudos. El sitio de Canudos. A medida que las tropas republicanas redoblan sus esfuerzos, la resistencia de Canudos se vuelve más desesperada. La comunidad se enfrenta a un prolongado asedio, sufriendo hambre, enfermedades y bombardeos constantes. Pese a las adversidades, los seguidores del consejero permanecen unidos por su fe y su lealtad a su líder, mientras éste continúa predicando el mensaje apocalíptico que inspira su sacrificio colectivo. Las descripciones de las últimas batallas son particularmente impactantes, mostrando la brutalidad del ejército, que destruye sistemáticamente Canudos. Los defensores luchan hasta el último aliento, incluso se hace evidente que la derrota es inevitable. La caída de Canudos. La comunidad finalmente sucumbe tras el asedio devastador. El cuerpo de Antonio Conselheiro es exhumado y expuesto como una advertencia para otros posibles insurgentes. Los sobrevivientes de Canudos son masacrados y tomados prisioneros, y el pueblo está arrasado para no dejar ni rastro. El periodista, que ha sido testigo de los acontecimientos, reflexiona sobre la incapacidad de la República para entender las necesidades y el sufrimiento de su pueblo. Para él, la tragedia de Canudos simboliza el fracaso de un sistema político que, en su afán de imponer la modernidad, destruye las raíces y los valores de las comunidades más vulnerables. La guerra de Canudos es una representación de cómo una catástrofe moral, política y humana puede llegar hasta ese punto. Vargas Llosa no solo muestra la destrucción de la comunidad, sino también el choque de dos visiones del mundo: la fe y el fanatismo contra la racionalidad y el progreso. Sin embargo, no toma partido por ninguno de los bandos, sino que revela las contradicciones y los errores de la humanidad en ambos. Contexto literario, histórico y sociocultural. La Guerra del Fin del Mundo, en 1981, es una de las novelas más ambiciosas de Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Inspirada en hechos históricos, la obra recrea la Guerra de Canudos, 1896-1897, un conflicto que tuvo lugar en el nordeste de Brasil entre las fuerzas gubernamentales y un grupo de seguidores de un líder religioso apocalíptico, Antonio Conselheiro. El contexto histórico de la novela es la transición de Brasil hacia una república tras la abolición de la monarquía en el año 1889. Este cambio político generó tensiones sociales y económicas, especialmente en las regiones más pobres del país, como por ejemplo Bahía. En este entorno, el fanatismo religioso, las desigualdades extremas y la incapacidad del gobierno para comprender las necesidades del pueblo rural llevaron a un enfrentamiento violento. Socioculturalmente, la novela explora el impacto del fanatismo, el poder de los mitos populares y las tensiones entre la modernidad representada por la República y las tradiciones del Brasil rural. Vargas Llosa utiliza estos temas para reflexionar sobre el choque entre las ideologías políticas, la religión y la humanidad. Descripción detallada del libro. Tema principal. La novela aborda la lucha entre el fanatismo religioso y el poder político en un contexto de desigualdad y pobreza extrema. También explora las divisiones entre modernidad y tradición, así como la capacidad del ser humano para el sacrificio y la violencia. Argumento. El sertão brasileño Antonio Conselheiro, un líder religioso carismático, predica contra los varones de la República.
y atrae a miles de seguidores a la comunidad de Canudos. Sus ideas apocalípticas y su rechazo al gobierno central lo convierten en una amenaza para las autoridades que envían tropas para reprimir el movimiento. El conflicto escala rápidamente, convirtiéndose en una guerra prolongada y sangrienta. A través de múltiples perspectivas, la novela retrata no solo los eventos históricos, sino también las vidas y las motivaciones de los personajes involucrados. Personajes principales y su análisis. Antonio Consejeiro. Descripción. Es el líder religioso inspirado en el verdadero Antonio Vicente Méndez Marcial. Es un hombre carismático, austero y profundamente religioso. Se trata de un visionario que cree en el fin del mundo y la necesidad de prepararse para el juicio final. Simboliza la fe ciega y el poder del mito en una sociedad desesperada. Su figura encarna tanto la esperanza como la destrucción. El periodista. Se trata de un forastero que observa los eventos desde una perspectiva externa. Es un hombre racional, curioso y crítico. Representa una mirada objetiva al conflicto, aunque su comprensión de los eventos es limitada. Es un puente entre el lector y los acontecimientos y a menudo actúa como una voz externa que intenta comprender el choque cultural y político. El barón de Cañabrava. Es un terrateniente poderoso y una figura de autoridad en Bahía. Se trata de un hombre conservador, pragmático y manipulador. Utiliza su influencia para proteger sus intereses. Además, simboliza la élite que intenta mantener el control frente a los cambios políticos. Pajeú. Es un bandido que se convierte en seguidor de Antonio Consejeiro. Es violento pero leal. Su transformación ilustra la atracción que la fe puede ejercer incluso sobre los marginados. Además, representa a los sectores más desfavorecidos que buscan redención a través del movimiento. Juan Abade es el líder militar de Canudos. Se trata de un hombre estratega y feroz defensor de la comunidad. Su lealtad a Antonio Consejeiro es absoluta. Es una figura clave en la resistencia, mostrando el poder de la fe como motor de la acción. El León de Natuba. Es un personaje excéntrico y feroz que lucha por Canudos. Es agresivo y fanático, encarna el sacrificio y la brutalidad del conflicto. Además, refleja el impacto destructivo y el fanatismo llevado al extremo. Damos paso a los recursos estilísticos empleados. Multiplicidad de perspectivas. Vargas Llosa emplea una narrativa coral alternando entre las perspectivas de distintos personajes, desde los líderes hasta los soldados, periodistas y campesinos. Esto da al lector una visión completa y compleja del conflicto. Lenguaje evocador. El autor utiliza descripciones detalladas para retratar el sertón, un paisaje árido y hostil que actúa como un personaje más en la novela. Simbolismo. Antonio Consejeiro representa el poder de los mitos y la fe. Canudos es un símbolo de resistencia frente a la modernidad y la opresión. Narrativa no lineal. Vargas Llosa entrelaza tiempos y espacios, lo que refuerza la complejidad de la historia. Estilo épico. La narrativa recuerda a las grandes epopeyas históricas, elevando los eventos a una dimensión casi mística. Introducción, nudo y desenlace. Introducción. Se presenta el contexto de Canudos y una figura de Antonio Consejeiro junto con las tensiones políticas en Brasil tras la instauración de la República. Nudo. El conflicto escala con la llegada de las tropas gubernamentales. Las batallas se intensifican, mostrando la resistencia de los habitantes de Canudos frente a la superioridad militar de sus enemigos. Desenlace. Canudos es finalmente destruido tras un asesinato brutal. Antonio Consejeiro muere y los supervivientes son masacrados. El periodista reflexiona sobre la incapacidad de la República para comprender las necesidades de su pueblo. Lenguaje utilizado. Vargas Llosa emplea un lenguaje rico y descriptivo.
con una gran atención al detalle. El estilo es preciso y equilibrado, combinando la narración objetiva con una profunda inmersión en las emociones y pensamientos de los personajes. Tiempo y espacio. Tiempo. La novela se sitúa a finales del siglo XIX, durante la Guerra de Canudos. Aunque sigue una línea temporal general, incluye flashbacks y reflexiones que enriquecen la narrativa. Espacio. El Sertão brasileño, un paisaje árido y desolador, es el escenario principal. Este espacio físico refleja las tensiones internas de los personajes y el conflicto entre modernidad y tradición. Estructura interna y externa. Estructura externa. Dividida en capítulos que alternan perspectivas y líneas narrativas. Estructura interna. Está organizada en torno al ascenso, clímax y caída de Canudos, con múltiples narradores que crean una visión polifónica de este conflicto. Conclusión. La Guerra del Fin del Mundo es una obra monumental que combina el rigor histórico con una narrativa épica y compleja. Vargas Llosa no solo reconstruye un evento histórico, sino que lo convierte en una reflexión profunda sobre las divisiones humanas, el fanatismo, la modernidad y el poder. La novela es un testimonio del talento del autor para abordar temas universales a través de historias particulares, logrando un equilibrio entre lo histórico y lo literario. Opinión personal. Esta novela es un ejemplo magistral de cómo la literatura puede abordar la historia con una profundidad emocional y filosófica que va mucho más allá de los hechos. Vargas Llosa logra transportar al lector al Sertão brasileño, haciendo partícipe del dolor, la esperanza y la brutalidad de sus personajes. A pesar de su complejidad, se trata de una obra que recompensa con creces a quienes se sumergen en ella, ofreciendo una experiencia rica y transformadora. Aspectos interesantes que destacar. Profundidad filosófica y simbólica. Además de ser una obra histórica, La Guerra del Fin del Mundo contiene una profunda dimensión filosófica. Vargas Llosa no solo narra un conflicto entre dos fuerzas, sino que analiza las raíces de los enfrentamientos humanos, la naturaleza del fanatismo y la fragilidad de la razón frente a las emociones y las creencias. Religión y fanatismo. Antonio Conselheiro no es presentado simplemente como un líder carismático, sino como un símbolo de la fe llevando todo al extremo. Su capacidad para atraer a miles de seguidores desesperados refleja cómo las personas buscan sentido y consuelo en las creencias cuando se enfrentan a la injusticia y la desesperanza. Al mismo tiempo, la novela cuestiona los límites de la fe, mostrando cómo puede conducir a la autodestrucción. Modernidad versus tradición. Canudos representa un mundo que se resiste a la modernidad y a las ideas republicanas, que en la narrativa son vistas como imposiciones ajenas. Vargas Llosa no glorifica ni condena directamente a ninguno de los bandos, pero plantea preguntas sobre si la modernidad debe imponerse a las sociedades tradicionales y qué costo humano conlleva ese proceso. La inevitabilidad del conflicto. La novela sugiere que los choques entre ideologías, culturas y visiones del mundo son una constante histórica. Esto convierte a Canudos en una metáfora de otros conflictos que han marcado la historia, desde las cruzadas religiosas hasta las guerras contemporáneas. El uso del Sertão como un personaje. El Sertão no es solo un escenario físico, sino un complemento crucial que moldea la historia y los personajes. Vargas Llosa lo presenta como un lugar hostil, árido y casi inhumano, que condiciona la vida y el carácter de sus habitantes. La influencia del ambiente y los personajes. Los seguidores del Conselheiro, soportados por las condiciones del Sertão, muestran una resistencia física y emocional excepcional. La dureza del paisaje se refleja en la tenacidad con la que defiende Canudos hasta el final. El Sertão como símbolo. En un nivel más profundo, el Sertão simboliza el aislamiento, el olvido y la desconexión entre el centro político, representado por la República, y las regiones periféricas de Brasil. Es un recordatorio de las desigualdades estructurales que perpetúan
la pobreza y el abandono. La construcción de personajes secundarios complejos. Aunque Antonio Conselheiro es el epicentro de la narrativa, Vargas Llosa dedica gran atención a personajes secundarios que enriquecen la historia. Estos personajes representan diferentes perspectivas y añaden matices a los conflictos principales. El León de Natuba. Se trata de un personaje que, en su violencia y fanatismo, simboliza el sacrificio extremo y la capacidad humana para la brutalidad. Su historia personal lo convierte en una figura trágica que lucha con una furia desmedida, impulsada tanto por la fe como por un pasado doloroso. Pajeú. Este bandido, convertido en seguidor de Conselheiro, no solo muestra el poder redentor del movimiento de Canudos, sino también la capacidad de transformación en contextos de desesperación. Su lealtad y valentía contrastan con su pasado violento, humanizándolo. El periodista, como observador externo, representa al lector moderno que intenta comprender un conflicto que parece incomprensible. Sus limitaciones, como forastero, ilustran la desconexión entre quienes miran desde fuera y quienes viven el conflicto desde dentro. La crítica implícita en las ideologías. Vargas Llosa no toma partido explícito en el conflicto entre la República y Canudos, pero sí cuestiona las limitaciones y los excesos de ambas partes. El fracaso de la República. A pesar de sus promesas de igualdad y progreso, la República brasileña se muestra incapaz de atender las necesidades de su pueblo. Su respuesta violenta al movimiento de Canudos evidencia un gobierno que, lejos de representar el ideal de modernidad, recurre a métodos autoritarios y brutales. La ironía del fanatismo. Aunque los seguidores del Conselheiro son movidos por una fe genuina, la novela muestra cómo esta fe puede ser explotada y llevada a extremos que resultan autodestructivos. Esto sugiere que cualquier ideología llevada al límite puede volverse peligrosa. Narración coral y su impacto en el lector. La estructura narrativa de la Guerra del Fin del Mundo es uno de los aspectos más interesantes a destacar. Vargas Llosa utiliza una narración coral en la que múltiples personajes y puntos de vista convergen para construir un retrato complejo del conflicto. Fragmentación narrativa. La alternancia entre perspectivas y tiempos rompe con la linealidad de la historia, obligando al lector a reconstruir el relato. Esto refleja la complejidad del conflicto y la imposibilidad de reducirlo a una sola visión. Contrastes entre voces internas y externas. Las voces de los habitantes de Canudos ofrecen una visión desde dentro, cargada de emoción y fervor, mientras que las de los soldados y el periodista muestran una perspectiva más distante y racional. Este enriquece el constante de narrativa y subraya la desconexión entre los actores del conflicto. El papel del mito en la narrativa. El mito es una fuerza central en la novela, tanto en su construcción como en su significado. El mito de Antonio Conselheiro. Para sus seguidores es un profeta y un salvador. Para sus enemigos es un peligroso fanático. Esta dualidad refleja cómo los mitos son construcciones que varían según el contexto y los intereses. El mito de Canudos. Vargas Llosa convierte a Canudos en una metáfora de la resistencia frente al poder, elevándola a una dimensión casi universal. Al final de la novela, Canudos no es solo un lugar, sino un símbolo del sacrificio colectivo y la lucha contra la imposición externa. La universalidad del conflicto. Aunque la novela está basada en un evento histórico específico, Vargas Llosa consigue trascender su contexto, convirtiéndola en una reflexión sobre los conflictos humanos universales. Temas como la lucha por la identidad, el choque entre el progreso y la tradición y también la capacidad destructiva de las ideologías encuentran resonancia en distintas épocas y lugares.